Capítulo 2, parte A, potentes indicios en espacio-tiempo. Hoy veremos, hubo una época en la que los dioses caminaban entre los hombres. Durante lo que se conoce con el nombre de raza o civilización atlante, cuyo florecimiento generó a la cultura griega antediluviana como su máxima expresión. Notable periodo en el que operaron los magos blancos y los magos negros, en una etapa tan fructífera y en un conflicto tan brutal, que determinó el diluvio universal como solución hace aproximadamente 1.000.000 de años. Los restos físicos, emocionales y mentales de semejante época han sido revelados y están siendo lentamente reconocidos por algunos audaces científicos, quienes comienzan a revisar sus concepciones de la historia de la humanidad. Estas manifestaciones de la magia humana son atestiguadas, entre otras, por las pirámides egipcias monumentales, por Stonehenge, por la ciudad sumergida de Alejandría, por Akrotiri, por las ruinas del oráculo de Delfos, por las estatuas colosales de la isla de Pascua, por Machu Picchu y los monumentos de las culturas azteca, maya e incaica. En cuanto a los prodigios intelectuales, figura en lugar preponderante la mitología griega, inmortalizada magistralmente mediante el bautismo de planetas, soles, constelaciones y galaxias con nombres de dioses, diosas y aventuras divinas de las mitologías griega y posteriormente romana. Con la total aceptación de la ciencia de la astronomía, incluso los recientes descubrimientos astronómicos de planetas del sistema solar han continuado esa extraña costumbre. Los libros actuales de astronomía exhiben una curiosa yuxtaposición de las características físicas del planeta o constelación, acompañada inexorablemente del mito griego correspondiente. Por las dudas, ¿vio? No vaya a ser que Zeus se enoje. Una piedra. Un cambio esencial en la historia del Olimpo griego, lugar de morada de los dioses más poderosos, se produce cuando ocurre un cambio de guardia generacional entre Cronos, Saturno, Jehová, y su hijo Zeus, Júpiter, Cristo, según las mitologías griega, romana y cristiana. Durante el reinado de Cronos sobre la tierra, todos los hombres son mortales, porque un adivino le había pronosticado que uno de sus hijos lo destronaría. Para conservar su poder, no se le ocurrió mejor idea que devorar a sus hijos apenas nacían, lo que implica la idea de que el tiempo nos mata a todos. En ese período, todos somos mortales. Jehová también es un dios castigador. Su esposa Rea un día se cansó de semejante costumbre del marido y cuando nace Zeus le da en lugar del párvulo una piedra envuelta con los pañales del crío. El famoso pintor Goya nos ha dejado, de su época negra, una terrible imagen del mito, probablemente surgida del carácter nefasto
que le otorga la astrología tradicional a Saturno. Relata el mito griego que Saturno se comiera una piedra. Luego que se la comiera, Zeus sobrevive y el padre vomita a sus hermanos. Y luego de una terrible guerra, la titanomaquia, donde Dioniso, el nacido 2 veces, es descuartizado y resucita, prefigurando la epopeya de Jesucristo y Cristo, en la que Zeus destrona a su padre y asume el poder en el Olimpo. Durante el reinado de Zeus, aparece el primer héroe humano, Hércules, Heracles, la gloria del alma en griego, quien se atreve a enfrentar las pruebas para llegar a ser un dios y lo logra. La indicación temporal dada por individuos magos, es decir, que habían trascendido el espacio y el tiempo, puede interpretarse que solamente a partir de Einstein, una piedra, seremos capaces de entender las claves de la divinidad humana y del diseño de los modos instituidos para alcanzar ese supremo estado de vida plena y abundante en la Tierra. Y es lo que está ocurriendo. A partir de la teoría de la relatividad restringida de Albert Einstein, 1905, surgieron la teoría científica del alma humana, Pribram, 1975, y luego la teoría astrolográfica, en 1995, que posibilitan una nueva comprensión de la naturaleza real de un ser humano, generando la ciencia de las energías y la novísima ciencia de la interpretación del significado de los mitos griegos, cuyos precursores más célebres fueron Jung y Freud, y también Lacan. De manera que la extraordinaria coincidencia, entre comillas, lingüística, una piedra igual a Einstein, nos orienta hacia la hipótesis que las llaves del reino de los cielos no están en posesión de la Basílica de San Pedro, sino de Albert Einstein, con su famosa frase «todo es energía», aún incomprendida por los eclesiásticos y académicos materialistas actuales. Cuando veamos en los próximos capítulos las curiosas situaciones que incluyen una piedra, Einstein, penetraremos en la clave de los misterios que ya no lo son, gracias al ingenio de los padres griegos, de sus filósofos más recientes y conocidos, y de las revelaciones de la metafísica moderna.